de actualidad que han sido noticia esta semana y que pasan, bueno, pues como siempre por esa actividad ingente en el municipal. Sabemos que hay comisiones informativas mañana y bueno, ¿y cómo resumiría usted pues estas comisiones, qué se va a tratar y cuáles son los principales aspectos en los que se va a incidir? Bueno, pues una vez más vemos como el equipo de gobierno sistemáticamente nos rechazará las propuestas que planteamos desde el Partido Socialista. Decir también que es un pleno, después del pleno pasado, que va a tener un poco contenido, a no ser que metan cosas por el trámite de urgencia. Y, en definitiva, uno de los aspectos más importantes que podemos poner en valor es intentar recuperar cuestiones importantes para el municipio, como la Ley de Reforma de la Administración Local, en el sentido de que es una reforma que quiere hacer el equipo del Partido Popular, del Gobierno de la Nación, para intentar privatizar una serie de servicios que a día de hoy se están prestando por parte de los ayuntamientos. La intención, por otro lado, es eliminar sistemáticamente aquellos municipios por debajo de los 20.000 habitantes y aquellos que superen los 20.000 habitantes. La intención del Partido Popular a nivel nacional es que la gran mayoría de esos servicios sean privatizados y sean prestados por empresas privadas. Luego, decir también que por parte del equipo de gobierno, que se supone que es quien tiene que plasmar la gestión del día a día, vemos como no traen nada de peso. Toda la gestión la siguen haciendo desde la Junta de Gobierno local y, por tanto, no entramos a debatir en cuestiones importantes el día a día de las necesidades del ciudadano de Marbella y de San Pedro. También queríamos abordar una cuestión que se ha hablado mucho esta semana, que es esa sentencia del caso Malaya, que ustedes han emprendido como una pequeña campaña para reclamar que ese dinero vuelva a Marbella. Sí, es muy importante que todos los recursos que estén disponibles por estafas, cohechos y demás delitos que se han llevado a cabo en este municipio reviertan de nuevo al ciudadano. Hemos visto cómo aquí han saqueado y se han quedado con el dinero de todos los ciudadanos, llenándose los bolsillos los dirigentes políticos. Y no podemos permitir que salgan de rosita y no podemos permitir que al final el que salga perjudicado sea el ciudadano de Marbella y de San Pedro. Por tanto, yo creo que es de sentido común, y así debería de ser por parte de todas las fuerzas políticas, es exigir que se revierta ese dinero que se ha esquilmado de las arcas municipales de nuevo a las propias arcas, de tal manera que se puedan acometer infraestructuras que no se estaban acometiendo por falta de recursos y, sobre todo, servicios que se puedan prestar a los ciudadanos. Por tanto, es muy importante que esos cientos de millones de euros que se han quedado en los bolsillos de los ciudadanos vuelvan de nuevo al propio ciudadano. Y vemos como por parte del Partido Popular hay una postura un tanto laxa, un tanto débil a la hora de exigir, como hacían antaño con el Gobierno de la Nación, cuando estaba gobernado por el Partido Socialista, la devolución íntegra de todos los dineros que pudieran recaudarse por parte de las sentencias del caso Malaya, el caso Minutas, caso Saqueo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por tanto, es verdad que es una situación incómoda para el Partido Popular, pero es una cuestión de justicia para el ciudadano de Marbella y de San Pedro. Y, por tanto, debería de buscarse las fórmulas para que, aun recaudándose por parte del Gobierno de la Nación, al final reviertan directamente sobre los ciudadanos, que creo que es la parte más importante. En relación a esta sentencia del caso Malaya, usted ha solicitado que se retire la confianza precisamente a una de estas personas que ha estado implicada en este caso y que ya tiene una sentencia. Sí, es verdad que no es razonable, igual que cualquier político que se le ocurra, solamente por pensarlo, meter la mano en la caja, debería de estar metido en el trullo, como dicen por ahí. Pues lo mismo tiene que pasar con cualquier trabajador municipal que haga lo mismo. Y en este caso, es verdad que tenemos un trabajador municipal, que es el coordinador administrativo de deporte, que en este caso todos conocen a Pedro Pérez, que lo
los motivos que le han llevado a tener una sentencia en el que se le acusa de cohecho, pues entendemos desde el Partido Socialista que no debe de seguir teniendo ningún tipo de responsabilidad en el trabajo que desempeña en el día a día. Entendemos que debe de seguir trabajando porque no hay una sentencia firme, pero entendemos que no debe de tener capacidad de gestión y no debe de tener capacidad o responsabilidades a la hora de manejar los recursos públicos. ¿Pues por qué? Pues porque el cohecho, en definitiva, es una especie de soborno en el que yo hago o dejo de hacer algo a cambio de algún tipo de prebenda, y esto es lo que se ha demostrado en la sentencia que ha ocurrido. Por tanto, no solamente el señor Pérez, sino cualquier trabajador municipal que esté involucrado en cualquier tipo de estafa, de delito que se hayan podido cometer, debería sistemáticamente quitarle cualquier tipo de responsabilidad y quedarse trabajando por el bien de los ciudadanos de Marbella y de San Pedro en un ámbito que no tenga competencias estrictas. Y, por tanto, entendemos que debe de tomar una decisión rápida la señora alcaldesa Ángeles Muñoz, porque el hecho de mantenerle en un estatus de responsabilidad a la hora de desempeñar su trabajo estaría implicando que todo vale, que el hecho de haber cometido un delito no significa absolutamente nada, sino que incluso se premia pues con complementos de productividad o se premia con mayor responsabilidad a la hora de desempeñar el trabajo diario. Y entendemos desde el Partido Socialista que no debería ser así, sino que debería de ser una gestión impoluta la que se pueda llevar a cabo por el equipo de gobierno y, evidentemente, por los trabajadores municipales. También queríamos abordar cuestiones de otra índole porque, bueno, esta semana se ha conocido a través de decretos del Ayuntamiento que usted consulta regularmente, bueno, pues algunas subvenciones a medios de comunicación locales, en fin, que si bien es cierto que se tiene que poner cierta publicidad, también a veces puede suponer un despilfarro, ¿no? Sí, este caso concreto, además, lo voy a enseñar. Hay dos decretos que me encontré. En uno de ellos se le paga 15.600 euros al Diario Sur en alemán y el otro se le paga 20.328 euros al Diario Sur en inglés. Y, como tú bien decías, no estamos en contra de que se pueda dar algún tipo de pago por publicidad, pero entendemos que no se debería en ningún momento de pagar 36.000 euros, estamos hablando de 36.000 euros, a un medio de comunicación. Piensen ustedes cuántos carritos de la compra podríamos llenar y cuántas familias se verían beneficiadas de esos carritos de la compra con 36.000 euros. Un carrito de 100 euros, estaremos hablando de 360 familias que podrían pasarlo mejor si en vez de estos dineros ir al sur en inglés o al sur en alemán, fuesen a satisfacer unas necesidades tan básicas como el poder llenar un carrito. ¿Cuántos niños podríamos llevar en autobús de un sitio, desde sus casas a los colegios con 36.000 euros? Pero no, la señora alcaldesa sigue pensando que es mejor destinar recursos a determinados medios de comunicación, y además recursos importantes, porque estamos hablando de una cuantía de 36.000 euros por la publicidad de julio a agosto, y prefiere darse ese bombo y platillo la señora alcaldesa antes que ayudar a las personas más necesitadas. Por tanto, hay muchísimas necesidades. Hay una población que es verdad que a lo mejor no es excesivamente amplia, pero sí que supera esas 360 familias que podrían ver cómo pueden pasar una semana o 10 días con un carrito lleno sin tener que preocuparse esa semana o esos 10 días en qué es lo que van a comer o dejar de comer. Y, por tanto, hay que tener otra sensibilidad y no podemos seguir dando a los medios de comunicación dinero. Ya recordemos que bastante dinero gastamos nosotros en Radio y Televisión Marbella, con más de 1.600.000 euros que salen del bolsillo de todos los ciudadanos, como para que ahora sigamos pagando a otros medios de comunicación cuando no es el momento
como dicen los políticos, como decimos, no toca pagarle a los medios de comunicación, toca preocuparnos por los ciudadanos y toca realmente pensar en cuáles son las necesidades importantes de los ciudadanos. Y en este caso creo que la señora alcaldesa se ha equivocado destinando una serie de recursos importantes a un medio, pero que lo mismo criticaríamos si fuese a cualquier otro medio. Es decir, esto hemos tenido la suerte de encontrarnos con estos decretos para que todos los ciudadanos sepan qué es lo que se está haciendo con el dinero de todos y cada uno de nosotros. Y, por tanto, entiendo que deberíamos de destinar esos recursos a gente que lo está pasando mal, gente que no tiene capacidad para poder vivir de una forma razonable y digna el día a día y, por tanto, sería deseable que la señora alcaldesa se preocupase por estas personas. ¿Qué otras cuestiones ha podido ver usted, en fin, que no son del todo ajustadas a lo que debería ser la gestión municipal en estos decretos? Sí, por desgracia nos encontramos como hay un doble rasero. Estamos acostumbrados a ver y escuchar a la señora Muñoz que no hay un duro por ningún lado, que es muy difícil la gestión del día a día, pero al final la están llevando de forma satisfactoria. Bueno, pues yo les voy a enseñar un decreto. Aquí tengo otro de los decretos que muestra cuál es la intención real de la señora Muñoz. Ella justifica que no hay contrataciones nuevas por parte del Partido Popular, del equipo de gobierno de Ángeles Muñoz, y en este decreto pone de manifiesto que eso no es así. Aquí tenemos la contratación por, además, un contrato un tanto sui generis, porque es un contrato de alta dirección, a un señor que es el señor Miller, que para que ustedes lo ubiquen, es el presidente de la Asociación de Vecinos de Las Albarizas, y lo contrata el ayuntamiento por 30.000 euros. Si esto no es un uso torticero del dinero público para contratar a gente a dedo sin tener que pasar por ningún concurso, que venga Dios y lo vea. Porque les digo una cosa, primero, 30.000 euros es un salario muy digno, muchísimo más que digno. Más quisiera mucha gente poder cobrar eso de dinero al cabo del año. Pero, además, el problema está en cuál va a ser la función que va a desempeñar este señor. Este señor le vamos a pagar 30.000 euros por llevar la coordinación del distrito número 8. Ese es el distrito de Las Albarizas, de Bellorizonte, para que ustedes se hagan una idea, dentro de Marbella. Si nosotros nos hemos encontrado con este distrito y la señora Muñoz decía que no se le iba a pagar a nadie, no iba a suponer un coste añadido el echar a funcionar los distritos, vemos como aquí sí que hay una doble vara de medir. Y tenemos a un señor que, además, yo he visto el expediente suyo y lo único que tiene es el graduado escolar, no tiene más formación. ¿Cómo es posible que contratemos a una persona que solamente tiene el graduado escolar para que desempeñe la coordinación de un distrito tan importante como el que engloba Las Albarizas, Bellorizonte, en Marbella? Pues bien, así es. ¿Por qué? Pues porque tendrá que pagar algún trato de favor que recibió en el pasado. Pues probablemente sí. Y estamos ya hartos de ver cómo el Partido Popular paga favores con el dinero de todos los demás. Si la señora Muñoz quiere pagar un favor, que lo pague de su bolsillo, no tenemos ningún inconveniente, que parte de su salario lo destine a lo que ella quiera. Pero no nos vamos a quedar callados cuando ese pago de favores lo hace al final con el dinero de todos los ciudadanos de Marbella y de San Pedro. Y, por tanto, les pediríamos que fuese mucho más sensata a la hora de contratar a personas. Y, sobre todo, con los salarios a la altura de la crisis en la que estamos. No podemos gastarnos 30.000 euros para contratar a una persona porque, en fin, ganamos favores en determinadas asociaciones de vecinos y nos están haciendo un trabajo que nos viene muy bien de cara a la campaña electoral futura o a la relación con lo que sea o, como decía hace un momento, el pago de favor por lo que fuere. Vamos a terminar con un asunto agradable y es la Feria de San Pedro de Alcántara, bueno, hasta el domingo, ¿no? Hasta el sábado o el domingo. El domingo hasta termina. El domingo todos los ciudadanos, bueno, pues pueden participar y acudir a las distintas casetas, porque como lo están viviendo ahí en San Pedro, bueno, y
imagino que querrá usted invitar también a los ciudadanos a que se encuentren por allí. Sí, de hecho, es verdad que las ferias son unos momentos magníficos para disfrutar de unas fiestas, ¿no? Y de hecho es probablemente el momento cuando mayor relación hay entre los distintos vecinos. Nos vamos a la feria todos, nos encontramos con gente que llevábamos tiempo sin ver, y además los sanpedreños somos gente muy abierta, con unas características de bondad hacia el que viene de fuera y de cariño, que estoy convencido de que cualquiera que nos esté escuchando, que no sea de Marbella o de San Pedro, van a disfrutar enormemente con la feria. Y aprovecho la coyuntura para invitarles a todos los que nos están escuchando, bien de Estepona, bien de Ojén, incluso si llega a Fuengirola, pues que lo van a disfrutar muy mucho. Decir también que no se tienen que perder la procesión de San Pedro el sábado que viene, a las 12 del mediodía sale San Pedro en procesión, y además es un momento muy entrañable porque es cuando se saca la imagen de San Pedro hacia los sanpedreños, hacia todo el mundo, y lo pueden disfrutar con ese calor de los sanpedreños que lo que quieren es disfrutar y pasarlo muy bien. Y terminar diciendo que es verdad que las ferias deberían de enfocarse desde otro punto de vista distinto al que se está enfocando a día de hoy. Las ferias son generadoras de riqueza. De hecho, no nos olvidemos que desde el principio de la historia de las ferias eran sitios donde se intercambiaba y se comerciaba pues con cabezas de ganado, con cualquier cosa que tuviera que ver con la agricultura, con materias primas, y se producían intercambios de pueblo en pueblo para generar riqueza. Esto fue evolucionando de tal manera que al final la feria se convierte en una fiesta donde todo el mundo se concentra en un punto, pero que genera muchísima riqueza. Entonces, nosotros desde el Partido Socialista entendemos que el planteamiento de la feria debe ser un planteamiento más ligado hacia el turismo, hacia la generación de riqueza, y que seamos un punto estratégico para que el turista pueda venir fuera de temporada, tanto en el mes de junio con la Feria de Marbella, como ahora en el mes de octubre con la Feria de San Pedro, para tener un valor añadido y tener un aspecto más de ocio para disfrutar con los ciudadanos de Marbella y de San Pedro. Y, por tanto, si planteáramos la feria en otro ámbito distinto, generaríamos muchísimo más riqueza. Si el extranjero o el nacional que está pendiente de venirse a la feria espera a estos momentos, pues evidentemente se van a generar esas riquezas fuera de la temporada gorda, que es los meses de julio y agosto o incluso septiembre, y por tanto va a haber mayor ocupación hotelera, va a haber mayor movimiento económico en las tiendas, en restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto no podemos ceñirnos exclusivamente a montar una serie de ferias con una perspectiva de pueblo muy localista del siglo pasado, del siglo XX, a mediados de los 80, sino que tenemos que ver la feria como una fuente generadora de grandes ingresos y una fuente generadora de riqueza, sobre todo desde el punto de vista turístico. Pero, no obstante, decir que es el momento adecuado para que los ciudadanos vengan a San Pedro a disfrutar de su feria, de su fiesta y, sobre todo, de su gente. Pues muchísimas gracias, señor López, por estar con nosotros esta noche. A vosotros. Y a ustedes les vemos la semana que viene. Ahora les dejamos con una intervención del señor Bernal, parlamentario andaluz y portavoz del Grupo Municipal Socialista aquí en Marbella, en relación a una proposición no de ley que se debatirá en el Parlamento andaluz la próxima semana, el jueves próximo. Ya saben, nos encontramos también la semana que viene aquí. Mientras tanto, pueden vernos en Facebook, en Twitter y a través de todas las redes sociales. Muchas gracias. Socialista de Málaga hemos hecho, y yo en mi persona como parlamentario andaluz os traigo aquí una propuesta que vamos a llevar a cabo en el próximo pleno del Parlamento de Andalucía, una proposición no de ley donde vamos a pedir el retorno íntegro para la ciudad de Marbella y San Pedro de Alcántara de todas las condenas económicas con respecto al caso Malaya. Sin ir más lejos, ayer pude leer en una entrevista del País cómo la alcaldesa de Marbella decía que se sentía satisfecha con la sentencia del caso Malaya.
no es la realidad del pueblo de Marbella y San Pedro de Alcántara. Los ciudadanos de Marbella y San Pedro y la oposición no nos sentimos satisfechos con la sentencia del Malaya. Creemos que pueden ser sentencias justas desde el punto de vista jurídico, pero no son sentencias que hacen justicia con esos 15 años de depravación que ha tenido el patrimonio de Marbella y San Pedro de Alcántara. No entendemos por qué el Ayuntamiento de Marbella no recurre la sentencia del Malaya para que al menos las multas económicas sean mayores. Por lo tanto, si Ángeles Muñoz no recurre la sentencia del caso Malaya, se está poniendo del lado de los delincuentes frente a los ciudadanos de Marbella y San Pedro. Y también hable la duda en la ciudad, hable la duda general al no recurrir la sentencia del caso Malaya de las relaciones que ha tenido Ángeles Muñoz y el Partido Popular con el entorno de Gil y con el entorno de determinados empresarios vinculados al Gil, muchos de ellos juzgados en estos momentos en diferentes casos de corrupción de Marbella y, entre otros, juzgados también en el conocido caso Malaya. Son de todos conocidos los diferentes episodios de corrupción que se produjeron en la ciudad de Marbella en los diferentes gobiernos de Gil desde el año 91 hasta el año 96, año en el que este ayuntamiento fue disuelto por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La constitución de una gestora con un presidente socialista, Diego Martín Reyes, restauró la normalidad democrática en la ciudad. Fue en este periodo de la gestora donde la colaboración institucional hizo que se pudiera comenzar a calcular el gran desfalco patrimonial que había sufrido la ciudad de Marbella. En aquel entonces, tanto las negociaciones como la gestión de la comisión gestora logró eliminar la deuda contraída con el Patronato de Recaudación Provincial, lo que garantizó la estabilidad de la plantilla, pero también logró llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía, que adelantó un préstamo de 100 millones de euros al 1% de interés, que permitió el funcionamiento ordinario del ayuntamiento. Sin embargo, pese a todo ello, el gran déficit económico y estructural de la ciudad sigue existiendo a día de hoy, pues los sucesivos gobiernos del Gil saquearon el patrimonio de Marbella, además del perjuicio moral y de imagen que ha sufrido un destino turístico sin igual como es el de Marbella y San Pedro de Alcántara en la Costa del Sol. El pasado 4 de octubre, 3 años después de su inicio, se produjo el fallo del conocido como caso Malaya. Sin embargo, en ese fallo, de los más de 452 millones de euros de condena económica a los culpables, tan solo 2,5 millones de euros podrán destinarse a la ciudad, ya que el resto de las condenas están relacionadas con el blanqueo de capitales y van a nutrir las arcas de Hacienda del Estado. A nuestro juicio, a juicio del Partido Socialista y a juicio de todos los vecinos de Marbella y San Pedro de Alcántara, es evidente que los delitos de blanqueo proceden de las prácticas delictivas a costa de Marbella. Por lo tanto, es injusto que el grueso de las sentencias económicas acaben en las arcas del Estado y no acaben en las mejoras para la ciudad de Marbella y San Pedro de Alcántara. Debemos recordar aquí y ahora que el Pleno del Parlamento de Andalucía, por unanimidad, el 5 de abril de 2006, dijo que había que reponer el perjuicio, el daño patrimonial que había sufrido la ciudad de Marbella. Y dijo además que había que reponerla con todos los bienes que se pudieran recuperar tras las sentencias judiciales que estaban en ese momento dictaminando el expolio que se había producido en la ciudad. Por lo tanto, nosotros pedimos y exigimos que aquel acuerdo por unanimidad del año 2006 en el Parlamento de Andalucía de reponer con la sentencia el patrimonio de Marbella se lleve a cabo. Nosotros entendemos, y este es el sentido de la proposición no de ley que vamos a presentar en el Parlamento de Andalucía, que en analogía con la Ley 17/2003, que regula el destino de bienes decomisados a las organizaciones de blanqueo de capitales o por tráfico de drogas, existe la posibilidad de recuperar el máximo posible del patrimonio municipal de todos los marbelleros y sanpedreños. Es decir, igual que el dinero procedente del blanqueo del tráfico de drogas se destina a organizaciones sociales, nosotros queremos que el dinero procedente del blanqueo del expolio celebrado en Marbella y San Pedro de Alcántara se destine
a la ciudad de Marbella y San Pedro de Alcántara para cubrir sus deficiencias de infraestructura y también para la mejora económica de la ciudad. No recordemos, o tenemos que recordar, que gran parte del perjuicio de la ciudad proviene de aquel expolio, y la crisis económica de este país comenzó en Marbella 2 años antes, en ese 2006, donde saltó definitivamente el caso Malaya. Pero es más, es que el propio Tribunal del Malaya recomienda que el dinero de las condenas se han de restituir al patrimonio de la ciudad. El propio Tribunal del Malaya es el que dice que todo el dinero que se pueda recuperar, bien de los bienes incautados, bien de las sentencias económicas, se tiene que destinar a restituir, en la medida de lo posible, todo lo robado en la ciudad de Marbella y de San Pedro. Cuando gobernaba en España José Luis Rodríguez Zapatero, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el Partido Popular exigía que los bienes del Malaya regresaran a Marbella. Incluso las multas provenientes del blanqueo también exigían que volvieran a Marbella. Sin embargo, ahora el Partido Popular y la alcaldesa de Marbella se conforma con migajas. Se conforma con 2,5 millones de euros de los 253 millones de euros de las condenas económicas del caso Malaya. Y es algo injusto que el Partido Popular y que Ángeles Muñoz y que el Ayuntamiento de Marbella esté velando por los intereses del Partido Popular, esté velando por los intereses de Mariano Rajoy, esté velando por los intereses de la Hacienda del Estado y no esté velando por los intereses de los ciudadanos de Marbella y San Pedro de Alcántara, que fueron los que principalmente experimentaron el expolio de la ciudad. Por lo tanto, desde el Partido Socialista, y lo decimos alto y claro, no vamos a permitir que Mariano Rajoy se quede con el dinero que le pertenece a Marbella. No lo vamos a permitir. Y no lo vamos a permitir, entre otras cosas, con esta proposición no de ley que vamos a defender en el Pleno del Parlamento de Andalucía. Una proposición no de ley que esperamos tenga el apoyo de Izquierda Unida, no me cabe duda, pero sobre todo el apoyo del Partido Popular. Porque ahora no hay que estar con siglas políticas, sino hay que estar con la ciudad de Marbella, que es la que sufrió el mayor expolio en cuanto a casos de corrupción de la reciente democracia de este país. Vamos a instar desde el Partido Socialista al Parlamento de Andalucía a que solicite al Gobierno de la Nación a establecer los procedimientos oportunos para que los bienes incautados y la totalidad, vuelvo a repetir, y la totalidad de las sentencias económicas del caso Malaya y demás procedimientos judiciales relacionados con los gobiernos municipales entre el año 91 y 2006 se destinen a restituir el daño patrimonial que se ocasionó en la ciudad de Marbella y de San Pedro de Alcántara. Pero además solicitamos algo más. No nos vamos a quedar solo ahí. Queremos que venga la totalidad del dinero. Queremos que venga la totalidad de las sentencias. Queremos que la ciudad de Marbella reponga lo expoliado durante 15 años, pero no queremos que vaya a pagar la deuda. La deuda con Hacienda y la Seguridad Social es una deuda que ya está negociada, que ya está acordada, que ya está firmada. Por lo tanto, la totalidad de ese dinero, esos 453 millones de euros, todo el que podamos recuperar de esas sentencias económicas, procedan de donde procedan, tienen que destinarse, y así también lo vamos a pedir, lo vamos a solicitar el apoyo en el Parlamento de Andalucía, a la restitución patrimonial de la ciudad, pero poniendo en marcha por parte del Gobierno de España planes extraordinarios de empleo y de inversiones, que será el mejor planteamiento que se puede hacer para que la ciudad de Marbella reponga las infraestructuras y las dotaciones perdidas durante 15 años y vuelva nuevamente a estimular planteamientos económicos, a estimular trabajo y economía para una ciudad que sufre en estos momentos, como otras ciudades de la Costa del Sol, el golpeo del paro y del desempleo, pero que creemos que con una ayuda de este tipo, con la recuperación del expolio de la ciudad durante 15 años, sería un elemento importante para salir de la crisis, para volver a recuperar lo que se perdió en 15 años de gobierno de Gil.